En esta clase hablaremos sobre el diseño de los apoyos. Una característica particular de este tipo de estructuras es el protagonismo que adquieren los apoyos en el proyecto de conjunto. Los anclajes de los cables se encuentran en los puntos más altos de la cubierta y en consecuencia los apoyos deberán resistir un momento flector en la base o momento de vuelco generado por las acciones que estos cables producen. Aún considerando solo el estado de cargas gravitatorias, los apoyos deberán equilibrar acciones verticales y horizontales. En el ejercicio desarrollado en el teórico anterior, obtuvimos las componentes verticales y horizontales de las reacciones de equilibrio de un cable sometido a una carga uniformemente repartida en proyección horizontal. Observamos entonces que la componente horizontal era inversamente proporcional a la flecha, es decir, mientras más pronunciada la curva del cable, menor era el valor de la componente horizontal de la reacción. Y por el contrario, al disminuir el valor de la flecha, aumentaba la magnitud de la componente horizontal de la reacción. En estos esquemas vemos tres geometrías diferentes de cable funicular que tienen la misma luz libre entre apoyos y el mismo estado de cargas. Lo que ha variado es la longitud de los cables y en consecuencia ha variado la flecha. Vemos que para las diferentes situaciones, a medida que aumenta la flecha, disminuye el valor de la componente horizontal de la reacción, mientras que la componente vertical permanece constante. También vemos que disminuye el valor de la resultante de la reacción a medida que aumenta la flecha. En consecuencia, disminuirá también el valor del esfuerzo máximo de tracción, que en el arranque es equivalente al valor de la reacción. En este sentido, es muy importante considerar esta relación geométrica cuando pensamos en una optimización de la estructura, porque por un lado, reduciendo la flecha, podemos conseguir una estructura con una menor longitud de cable, pero como las solicitaciones de tracción serán mayores, será necesario un diámetro más grande. A medida que aumenta la longitud, disminuyen los esfuerzos de tracción, el cable tendrá una longitud más grande, pero un diámetro menor. Esto también es importante a considerar porque estos cambios en la geometría pueden incidir en otro tipo de condiciones del proyecto de arquitectura, como por ejemplo que ese aumento en la flecha implica que habrá una disminución en la altura libre interior en el espacio o si no, un aumento significativo en la altura que tendrán los apoyos. Como vemos aquí, las reacciones del cable pasan a ser acciones sobre el apoyo. Y entonces, la componente horizontal de la reacción está generando un momento de vuelco que será muy importante si consideramos que la altura de esos apoyos es importante. En este tipo de cubiertas, en donde el punto de apoyo está en el punto más alto de la cubierta, siempre los apoyos tienen alturas significativas. Entonces, ya no podemos pensar como elemento de apoyo en una columna que trabaja principalmente a compresión, sino que tenemos que pensar en un elemento estructural capaz de resistir importantes solicitaciones de flexión. En este esquema estático vemos cómo estaría trabajando una columna si fuera el elemento de apoyo de una cubierta de cables o de una cubierta de tracción.
para resistir ese momento de vuelco generado por esa componente horizontal a una altura importante, será necesario aumentar la capacidad resistente a flexión de la sección, que probablemente implique un aumento muy significativo en la cantidad de material si estamos pensando en una columna de hormigón armado con las características de una columna de un edificio, por ejemplo, con una sección rectangular uniforme. Hay otras alternativas para generar estos apoyos, como habíamos visto, los planos triangulados muy eficientes cuando hablábamos de acciones no verticales, que permiten entonces generar ese momento reactivo a partir de un par de fuerzas materializadas por las dos patas de este apoyo de triángulo. O si no, también pensar en una estructura conformada por planos triangulados que también puede, por un lado, garantizar el equilibrio y por el otro lado, resistir ese momento flector tan importante en la base con muchísima menor sección a partir de este concepto de eliminar las flexiones y trabajar el reticulado como un conjunto de barras que trabajan esfuerzos normales de tracción y compresión. Aquí vemos algunos apoyos y vamos a ver en función de la materialidad de los mismos cuáles son los recursos que pueden utilizarse para hacer más eficiente esta estructura. En el caso de los elementos de hormigón armados, que como vamos a ver en el próximo teórico, suelen utilizarse cuando hablamos de cubiertas de tracción, de cubiertas pesadas, es necesario un aumento importante de la sección para aumentar la capacidad resistente a flexión, fundamentalmente en el plano en el cual se producirán los mayores momentos flectores. También pueden utilizarse algunos elementos compuestos generados por barras inclinadas, e inclusive la idea de que la misma geometría de la estructura esté diseñada en función de las solicitaciones y en función de una compensación en los esfuerzos es importante. Lo vemos en el caso del aeropuerto, que está en la esquina izquierda arriba, en donde estos apoyos no son verticales, sino que se inclinan hacia afuera, de modo de equilibrar ese tiro inclinado de la cubierta que tiende a volcarlos hacia adentro con el peso propio de la estructura. Y lo mismo pasa en la estructura de tribuna, que además es el apoyo para la cubierta de un estadio, en donde se aprovechan estos grandes apoyos y se logra estabilizar y equilibrar ese tiro inclinado del cable a partir de colocar toda la estructura de tribunas sobre los apoyos, de modo de generar momentos que equilibren el momento de vuelco generado por el tiro del cable. En el caso de estructuras reticuladas, podemos pensar también en planos triangulados que pueden ser de diferentes escalas, también en función de las dimensiones que tendrán estas cubiertas. Pueden ser planos triangulados como el que vemos en la parte superior a la izquierda, que conforma una estructura de varios niveles y entonces el peso de los entrepisos estabiliza ese momento de vuelco que está generando el tiro de los cables, o planos triangulados en B, reticulados, que permiten aumentar la capacidad resistente a flexión simplemente con aumentar la distancia o la separación entre las barras que conforman el reticulado. Vamos a ver otro ejemplo un poco más chiquito que desarrollaremos ahora, en donde trabajamos con los clásicos apoyos en B e inclusive algunos apoyos para estructuras de cubiertas para estadios o para polideportivos, en donde el peso propio de la estructura de tribuna es un elemento importante porque va a generar un momento estabilizador al momento de vuelco que genere el tiro de los cables. La obra que vamos a analizar ahora consiste en la ampliación de un sector destinado a oficinas para una fábrica
en Italia. El proyecto es del arquitecto Renzo Piano y tiene como principales condicionantes de diseño la de reinterpretar esa estructura de cubiertas tipo shed que tienen por objetivo un mayor aprovechamiento de la iluminación, pero separando y diferenciando el edificio nuevo del edificio existente. Las dimensiones en planta son de 150 metros de longitud por 15 metros de ancho. El proyecto conforma un volumen rectangular con cubierta curva que tiene apoyos a diferente altura. Los cerramientos en sus 4 caras están materializados por envolventes vidriadas. 3 de ellas integran el interior con el paisaje exterior, favoreciendo la entrada de luz natural. Y una cuarta fachada, la de mayor altura, vincula las oficinas con el edificio existente de la fábrica a través de una circulación semicubierta. La estructura está conformada por losas tipo steel deck con una chapa ondulada como encofrado perdido, sobre la que se coloca una losa de hormigón armado in situ de espesor reducido. La chapa sinusoidal queda a la vista en el interior del edificio. Estas losas apoyan cada 3,5 metros sobre perfiles rolados curvos que trabajan principalmente a tracción por su geometría y condiciones de apoyo. Cada uno de estos perfiles se vincula en sus extremos con planos triangulados, diseñados para equilibrar la componente horizontal de la reacción del perfil curvo y que además garantizan la estabilidad espacial del conjunto. Como decíamos, la geometría que inspira a Piano es la de estos techos con apoyos a distinta altura, de modo de aprovechar el ingreso de luz natural. En función de eso se ha estudiado la geometría de la curva y la separación entre el edificio nuevo y el antiguo, de modo de permitir una iluminación y ventilación natural. Por otro lado, en este corte podemos ver que el perfil rolado tiene una geometría parabólica y que tiene como apoyos 2 puntos a diferentes alturas. En este esquema estático está representado el perfil curvo sometido a un estado de cargas permanentes uniformemente repartidas a lo largo de toda su longitud, que se apoya en 2 planos triangulados de diferente altura. La primera observación que podemos hacer es que este perfil, que estaría trabajando como un cable, tiene rigidez flexional y ha sido diseñado así porque es una estructura que tiene voladizos y esos voladizos obviamente estarán solicitando a flexión a la estructura principal, es decir, a este perfil rolado. Por lo tanto, la sección del perfil se ha dimensionado considerando el momento flector que generarán esos voladizos en los apoyos. Aquí vemos el esquema estático, vemos a dónde estarían aplicados los momentos flectores y vemos el diseño de la pieza de unión entre el cable y los apoyos en B. Todos esos elementos de unión están materializados a partir de piezas metálicas que están articuladas unas con otras. En este esquema hemos aislado el perfil rolado que está trabajando principalmente a tracción, determinando el estado de cargas gravitatorias y determinando la posición de los apoyos. Con estos datos podemos calcular las reacciones de equilibrio en cada uno de los apoyos. Frente a este estado de cargas y con esta geometría, las reacciones serán diferentes en los dos apoyos. Las componentes horizontales
necesariamente son iguales porque son las dos únicas acciones horizontales que están actuando en el sistema. Sin embargo, en función de la pendiente de la tangente en cada uno de los apoyos, se podrá estimar cuál es la magnitud de las componentes verticales, encontrando que la componente vertical de mayor magnitud siempre estará en el apoyo en el cual tengamos una mayor inclinación, un mayor ángulo de inclinación de la tangente de la curva funicular respecto del plano horizontal. Las reacciones del cable ahora son acciones sobre los apoyos y conociendo esos valores estamos en condiciones de dimensionar estos elementos. En este esquema lo que estamos representando es la geometría de los apoyos en función de la necesidad de equilibrar ese tiro inclinado del cable que tiene, además de una componente vertical, también una componente horizontal que está generando un momento de vuelco en cada uno de los apoyos. Y aquí vemos los dos tipos diferentes de apoyo, los de menor altura, que están conformados por planos triangulados y longitudinalmente están arriostrados en algunos puntos mediante cruces de San Andrés, y los de mayor altura que están conformando planos triangulados espaciales. En los dos casos se utiliza la misma forma de vínculo entre los elementos a partir de planchuelas o chapas nodales que están vinculadas mediante conectores mecánicos que son pernos metálicos. Como síntesis de esta primera clase de estructuras de tracción, vamos a destacar algunos conceptos principales. El de curva funicular, que es la geometría de equilibrio que adopta un cable cargado para trabajar exclusivamente a flexión y en consecuencia para cada estado de cargas variará esa forma funicular. Cuando el cable está sometido a su peso propio o a una carga uniformemente repartida a lo largo de toda su longitud, la geometría de equilibrio es la catenaria. Y en el caso de que el cable esté sometido a una carga uniformemente repartida en proyección horizontal, la geometría funicular o curva funicular es la parábola. Este sería el caso de las estructuras de puentes, en donde los tableros horizontales están suspendidos de cables parabólicos a través de elementos secundarios a tracción que se llaman pendolones. Dentro de la relación flecha-luz de 1 a 20 a 1 a 5, estas dos curvas tienen una forma muy similar y por lo tanto se pueden utilizar las ecuaciones para determinar la geometría de la parábola para poder resolver el cable y obtener las solicitaciones de tracción que nos permitan dimensionarlo. La mayoría de las estructuras de cables para cubiertas en obras de arquitectura tienen una relación flecha-luz que va desde 1 sobre 8 a 1 sobre 10. Esta proporción responde no solo a condicionantes que tienen que ver con la optimización de la estructura, el ahorro de material o con cuestiones de resistencia, sino también pueden responder a condicionantes funcionales y espaciales. En una estructura de cable, la magnitud de la flecha determina el valor de la componente horizontal o tiro horizontal de la reacción. Cuanto menor es la flecha, mayor será el valor de esta componente horizontal y por lo tanto mayor será el valor de la resultante del cable, lo que significa que ese cable estará sometido a mayores esfuerzos de tracción. En este sentido es importante considerarlo no solo para el dimensionado del cable, sino también porque esa reacción que tiene una componente horizontal en estas cubiertas de tracción está ubicada en puntos altos,
Esos puntos altos están vinculados a los apoyos, los cuales deberán resistir entonces un momento de vuelco generado por ese tiro horizontal de los cables. Es por eso que los apoyos en este tipo de estructuras desempeñan un rol protagónico, porque tienen en puntos altos esfuerzos horizontales muy importantes que deberán equilibrar.